esta controversia sigue allí. Es verdad, es cierto que aunque no nació necesariamente en estas fechas, pero sí recordamos que llegó Dios encarnado a nuestras vidas. Y de eso se trata justamente la serie de temas que estamos viendo, basados en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora vamos a estudiar el siguiente de los temas que nos sugiere el profeta, que es Padre Eterno. Como dice el pasaje, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La tercera o el tercero de los conceptos del Mesías, de estos 4 retratos de Cristo, es ser Padre Eterno. Ahora, quiero regresar un poco nuestra mente al contexto social que está viviendo en ese momento Judá. Judá, el pueblo del sur, en ese momento tiene una expectativa sobre los hijos de David. Recordemos, a David le fue prometido que uno de sus hijos sería el Mesías. Así que, ¿cuándo llegará? No sabemos, pero los analizan, los valoran, y entonces tenemos casos excepcionales como Uzías, el rey que había fallecido anteriormente, que le tocó a Isaías analizar, y también Ezequías, que fueron reyes muy buenos, pero al final la población se tuvo que conformar con casos como el de Acaz, o aún peor como el de Manasés. Sería eso lo normal. Así que en esa expectativa donde están esperando el mejor de los gobiernos, es como se anuncia la llegada del Mesías por medio de su profeta Isaías. Ahora, primeramente, para poder analizar este tema del Padre Eterno, tengo que entrar a una parte que se llama controversia teológica. Porque cuando me puse a analizar lo que los demás enseñan o ven en el pasaje, veo que como que no se entiende muy bien el concepto que nos presenta Isaías. El título Padre Eterno ha confundido a muchísimos de los teólogos. Y aquí hay 3 posturas. En primer lugar están los que dicen que la enseñanza es sobre la eternidad del Hijo. Sí es cierto, pero no es el motivo principal. Está buscando Isaías presentar otro concepto. En segundo lugar están los unitarios. Los unitarios son los que no creen en la Trinidad y que dicen que entonces el Padre y el Hijo son el mismo. Y en el pasaje allí dice claramente que son uno mismo. No está hablando de eso el pasaje, por supuesto. Y por el otro lado, en tercer lugar, están los que creen que es la corroboración trinitaria. Tampoco está hablando de eso. Así que la pregunta es, ¿realmente qué expresa Isaías en el pasaje? ¿Qué es lo que está buscando enseñar? Aquí tenemos que insistir que la exégesis debe ser cultural. La exégesis es la herramienta con la que analizamos todos los pasajes. Tenemos que profundizar, tenemos que ir a los contextos sociales, los contextos históricos para poder entender de manera correcta. Si no tenemos ese contexto cultural, vamos a tener muchos problemas. Ahora, aquí es donde el trabajo del predicador tiene que velarse, tiene que valer la pena. Porque muchos simplemente repiten lo que otros ya dijeron. Estaba yo viendo a Michael Heiser que se quejaba muy amargamente de la mayoría de los pastores y predicadores que dice que ya son predecibles. Saben que el pasaje que va a tocar va a terminar hablando del matrimonio, de la familia, del comportamiento cristiano, del diezmo. Ya dice, sus congregaciones saben lo que va a terminar tratando, todo lo convierten a eso, a los temas de siempre. Y decía él, es propiamente que se les pide a los congregantes, dejen de pensar, yo les voy a decir lo que tienen que saber. Y decía este hombre, eso es un error. La gente está sedienta de verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí? ¿Qué puedo yo extraer? Y ese es el trabajo que debemos realizar. Un trabajo comprometido. Ahora, aquí en esto, entonces me puse a investigar qué es lo que dice cada una de las ramas de las personas que están analizando este pasaje. Y una curiosa posibilidad, no puedo llamarla de otra manera porque pues solamente es curiosa, es la posible traducción del hebreo sugerida por los judaizantes. Y aquí la traigo para ustedes. Ellos sugieren que se debería de escribir así. Porque un niño nacerá para nosotros, un hijo nos fue entregado, está el gobierno sobre su hombro. Y llamó a su nombre el maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Sar Shalom, príncipe de paz. ¿Se dieron cuenta? La implicación es que los tres títulos, maravilloso consejero, Dios fuerte y Padre eterno, son para el Padre, quien nombra al niño príncipe de paz. A mí se me hizo curioso, me puse a investigar, hice mi tarea de ir incluso al hebreo y vi que no hay sustento. Podría suceder, pero definitivamente ni los originales, ni ninguna traducción, ni ninguna tradición habla de algo semejante. Así que, pues solamente lo mencionaré porque es de las cosas que encontré. Pero la realidad es que Isaías no tiene en mente ni la Trinidad, ni la divinidad del Mesías en ese momento, porque esto está buscando, eso no significa que no sea verdad estas dos cosas, sino que está transmitiendo algo más. Déjeme hacer un paréntesis aquí sencillo. Los profetas podían no entender toda la revelación, pero sí comprendían lo que transmitían. Es decir, Dios no los llamaba y les daba un mensaje para que pusieran la mente en blanco y simplemente dilo. Tenía que ser trascendente para su tiempo. Ellos lo entendían con alguna aplicación en ese momento. Isaías no está pensando en la Trinidad, que es una doctrina que se generó posteriormente en el Nuevo Testamento, ni está pensando en la divinidad del Cristo, porque para él todavía no queda claro muy bien cómo va a suceder esto, pero sí está entendiendo algo que debemos rescatar. Y aquí es donde yo alcancé a ver en algunas traducciones lo que podría ayudarnos. Tres de ellas. En primer lugar, me fui a la literalidad hebrea. Lo que dice de manera literal el hebreo es Padre de eternidad, ni siquiera de la eternidad. Padre de eternidad. Así que aquí está un primer concepto. En segundo lugar, encontré al biblista Alonso Schockel, que él dijo que debe de ser jefe perpetuo. Esto ya cambia. Ya no es Padre eterno, sino jefe perpetuo o autoridad eterna, autoridad para siempre. Por último, la Biblia de Jerusalén dice siempre Padre. Lo cambia. Lo transforma un poco. Aquí lo que es interesante entonces es la manera como en ese tiempo se utilizaba. Esto es lo más importante. No como hoy, 2600 años después lo entendemos, sino cómo lo transmitió Isaías para darles un mensaje de esperanza a los que estaban escuchándole en ese momento. Y lo que encontré es que estos títulos son análogos a lo que se otorgaban a los soberanos orientales. Es decir, cuando había un buen gobierno, cuando había un buen soberano, lo que se esperaba es que fuera eterno, que durara lo más posible. Usías es un ejemplo de esto, más de 50 años en el gobierno, un buen gobierno, tanto que Isaías en el capítulo 6 parece que está lamentando la pérdida de este gran monarca, porque lo que va a suceder después con sus descendientes va a ser terrible, va a ser espantoso. Y entonces, cuando alguien gobernaba bien, se les otorgaba este título de jefe perpetuo, de siempre Padre o Padre eterno. Ahora, aquí encontré en algunas inscripciones antiguas, por ejemplo, en una inscripción fenicia, del 850 al 800 a.C., poco antes del tiempo de Isaías, que se llamaba al gobernante Quilamúa, que se declaraba: para algunos fui padre y para otros fui madre. Esto nos enseña lo que pensaban en ese entonces, la importancia del gobierno siendo como un familiar muy cercano, como padre o como madre. En otra inscripción, también en el 800 a.C., se encontró al gobernante Asitahuada, que se jacta de que el dios Baal le hizo un padre y una madre para su pueblo. Ya empieza a transformarse. Es decir, Isaías lo que está buscando es presentar al Mesías como el gobernante ideal. El gobernante que debe de extender por mucho tiempo su gobierno. Ya salió entonces del concepto que constantemente nos están enseñando en algunos lugares. Aquí Isaías y su audiencia parece haber entendido el término de una hipérbole. La hipérbole es un género literario hebreo que es una como exageración para realzar más bien una característica. Va a hablar en un tono un poco exagerado para que entonces se entienda lo que está enseñando. Y por medio de esta hipérbole se enfatizaba el largo reinado del rey o su dinastía duradera.
lo largo de su reinado. Esto es lo que está hablando entonces Isaías cuando dice Padre eterno. Y para ejemplos del lenguaje hiperbólico, por supuesto, tuve que hacer la tarea. En Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 31, encontramos a Betsabé hablando del rey David, que dice: entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Allí está el ejemplo. Ellos, cuando veían un buen gobierno, decían: que viva por siempre. Esto lo vamos a rescatar un poco más adelante. Otros ejemplos, el Salmo 21, 4 al 6, dice: te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad, lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Es decir, el rey que en ese momento se está promoviendo, dice, es como si viviera y nunca fuera a morir. Vive para siempre. Otro pasaje, el Salmo 61, 6 al 7, dice: añade muchos años a la vida del rey. Que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Es una oración a favor del rey y propiamente está pidiendo que tenga una larga vida porque nos beneficia, porque nos está yendo bien. Por último, el Salmo 72, 17 dice: que el nombre del rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Ya entendemos a lo que va Isaías. Cuando Isaías está describiendo al Mesías como el consejero maravilloso que se puede hacer cargo del pueblo, como ya lo vimos, o como el Dios poderoso que tiene el poder para sustentar al pueblo, ahora está diciendo: tendrá un gobierno duradero, perfecto, paternal. Un gobierno que no se parece a los gobiernos humanos. Lo que podríamos parafrasear en nuestros días sería esa frase que en algunas ocasiones se escucha: larga vida al rey, larga vida a los que nos están haciendo bien. Es un deseo de que esto se perpetúe, de que esto dure. Ahora, aquí el contexto general, cuando vemos a Isaías que está proclamando esta llegada del rey, está proclamando la redención de Israel por medio del Mesías gobernante que inaugurará un reino que no tendrá fin. Un reino que no va a terminar por la muerte del rey porque no puede morir, ni va a terminar por la muerte de los súbditos porque tendrán una vida eterna. Dense cuenta hasta dónde está mirando. Está mirando más allá del pueblo de ese momento y está mirando hasta nosotros con las promesas dadas, en este caso, al Cristo y por consecuencia a cada uno de nosotros. Recordemos que Isaías fue escrito en un periodo de turbulencia. Isaías enfrentó la inestabilidad política, social, las amenazas extranjeras como Asiria, el gran imperio que va a destruir todo lo que está en ese momento. Y el pueblo de Israel se encuentra desalentado, desorientado, busca una esperanza en medio de la oscuridad. Aquí la pregunta es: ¿qué mensaje le llevaríamos usted y yo para que tuvieran esperanza? ¿Qué mensaje necesitarían escuchar cuando están viendo que sus gobiernos son tan malos que van a terminar destruidos? Y entonces surge el mensaje maravilloso de Isaías 9:6. Un día llegará un rey que durará para siempre y que tendrá una paternidad eterna. Déjenme llevarlos a este segundo punto. El hebreo del Padre eterno, como ya dijimos, debe de traducirse Padre de eternidad. Cuando nosotros traducimos del hebreo al español, obviamente necesitamos algunos artículos que nos ayuden. Diríamos Padre de eternidad. No suena tan bien como Padre de la eternidad. Pero el concepto no es Padre de la eternidad. Padre de eternidad es una frase hebrea en donde Padre, que es el sustantivo principal, eterno, habla de qué tipo de Padre será. Un Padre con una paternidad eterna, es decir, es Padre para siempre. Es siempre Padre, como decíamos, jefe perpetuo, y como Padre eterno, el Mesías será un Padre, y dice, su paternidad no tendrá fin.
aquí hay otra pregunta. ¿Y qué tipo de paternidad ofrece? Aquí tenemos que recordar que muchos gobernantes en la antigüedad y en la actualidad son reconocidos como padres de la patria. Nosotros tenemos en nuestra tradición mexicana a Miguel Hidalgo y Costilla como el padre de la patria mexicana. O en Estados Unidos está George Washington, o en Venezuela está Simón Bolívar, el padre de la patria. Así que lo que está tratando de transmitir Isaías es que ese padre tendría un contraste con los perversos gobernantes que en ese momento están destruyendo al pueblo de Judá. Y entonces demuestra que el Mesías sería un verdadero padre en los términos de la nación, en los términos de la patria. Porque el padre, nosotros lo sabemos, debe proteger y mantener a sus hijos. Por ahí hasta en nuestros dichos mexicanos está, padre no es el que engendra, sino es el que mantiene, ¿no? Pero aquí está definiendo entonces al padre como el protector y el que mantiene a sus hijos. Y entonces se anuncia que ese niño, el niño que nacería en el pesebre, el niño que nacería en medio de la oscuridad, en medio de la suciedad de los animales, se convertiría en un rey, el gobernante ideal que sería un verdadero padre para los hijos de Israel. Todo el contraste de lo que no se había logrado hasta entonces. El pueblo estaba sufriendo por causa de sus gobernantes que en lugar de bendecir al pueblo, se aprovechaban de él. Alusiones a veces que tenemos en nuestra sociedad actual. Lo que deseamos es alguien que se haga cargo de nosotros. Y aquí entonces empieza a mostrarse que el papel de protector y proveedor no estaría limitado por el envejecimiento y la muerte. Y aquí está la bendición de la iglesia. Nunca nos quedaremos huérfanos. Nunca estaremos desatendidos. Como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Está hablando de un gobierno tan óptimo, tan maravilloso, tan perfecto, que será el que sustentará nuestras vidas hasta el resto de nuestra existencia, más allá incluso de la eternidad. Ahora, ¿cómo se utiliza el concepto de paternidad en su tiempo? Porque nosotros tenemos un concepto, para nosotros tenemos algunas ideas, pero parece entonces cómo funciona. Hay un pasaje muy interesante en Isaías capítulo 22, versículo 21, más adelantito de donde estamos estudiando, en donde hay una profecía para un tal Sebna, que era el administrador del palacio, era un mal administrador. Y se le profetiza que sería sustituido por Eliaquim, y se le dice: lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y dice: y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Porque eso es lo que necesita el pueblo. Necesita que alguien se haga cargo de ellos como un padre. Aquí abre una controversia. ¿Qué tanto necesitamos en el gobierno a políticos en lugar de a padres? Porque sí es cierto que necesitamos buenas administraciones, pero en ocasiones nuestra nación lo que necesita es el abrazo paternal de un gobernante. Y eso es lo que menos tenemos. Queremos la figura autoritaria de poder, de seguridad, pero la gente necesita también el cobijo y el sentimiento paternal. Así que cuando se está anunciando al Mesías, se está hablando de esta paternidad que se ha perdido, esta paternalidad, que se había perdido en esos gobiernos. Se necesitaba el abrazo, el sentimiento de cercanía de su gobernador. El administrador, según lo que vemos en este pasaje, debía ser como un padre. Y no lo fue Sebna, sí lo fue Eliaquim. El gobierno debe ser más paternal que político. Aquí también tendríamos que hacer la aplicación nosotros como padres, como madres. A veces somos tan efectivos para estarlo sustentando.
Somos de buenos para ganar el sustento, para tener el cuidado de la familia, pero lo que necesitan realmente nuestros hijos es nuestro tiempo, es nuestro abrazo, es nuestra consideración. Y a veces nosotros perdemos eso por conseguir la economía que está haciendo la falta en la casa. Tendríamos que balancear. ¿Qué necesitan realmente nuestros hijos? Se me ocurren un montón de anécdotas de estas historias en donde el hijo preferiría no tener el dinero sino estar con su papá. Así que aquí está hablando entonces de un gobierno paternalista. Pero Job también, en su experiencia, habla de una característica personal hebrea. Miren, esto era muy claro para ellos como judíos. Él dice, era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros sin necesidad. Cuando él se está lamentando por su suerte de lo que le está pasando en ese momento, él recuerda, yo lo que hacía era no solamente ayudar a la gente, sino que me presentaba como un padre para todos ellos. Ya no discutiremos más del caso de Job, pero nos presenta el cuadro de lo que Isaías está trayendo con respecto a esta forma de llamarlo Padre eterno o Padre de eternidad. Una paternidad en el gobierno que sin duda alguna hace la diferencia. Ahora, el último de los pasajes, el Salmo 103:13, nos habla de la paternidad oriental que es muy especial. Miren, léalo conmigo por favor. Dice así, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Si usted tiene una imagen intransigente de un Dios exigente, está muy lejos de la realidad. Si usted piensa que Él se abstrae cuando tenemos problemas, que Él no siente cuando nosotros sentimos, estamos equivocados. Él es un Padre que se duele con nosotros, es un Padre que nos entiende. Así fue pintado de cuerpo entero por la profecía de Isaías. Padre eterno, un Padre que ama, un Padre tierno y compasivo, que es en lo que deberíamos de copiar los padres humanos como ejemplo. Así que esto está presentando Isaías en su momento. Déjame ir a dos cosas más. También es interesante que esa traducción de forma correcta sería también algo más parecido a Padre de innumerables hijos. Padre eterno habla de padres innumerables hijos. ¿De dónde lo estamos trayendo? Por supuesto de Abraham. Abraham primeramente se llamó padre consagrado, pero después se llamó padre de multitudes. Y este concepto se está vertiendo ahora sobre el Mesías, sobre el Cristo, porque se está señalando no solamente la importancia de Él como Padre, sino el nacimiento de la nación del Mesías. Nace la iglesia, el reino ideal que sería conducido no por un gobernante cualquiera, no por un político, sería conducido por un padre de familia. Conveniente, un padre de familia. Ahora, aquí déjeme entonces ir acotando algunas cosas, porque siempre asociamos al Padre eterno a la primera persona de la Trinidad. Tiene que estar hablando forzosamente de Él, pero en este caso, aquí el título pertenece a Cristo, al Hijo. Es decir, el Mesías gobernante que tendría esta característica de Padre eterno sobre su pueblo. No es excluir al Padre, sino explicar las características del gobierno del Mesías. Eso es lo que está haciendo el pasaje. No está buscando explicar ningún asunto de lo que hemos hablado, porque son 4 retratos de Cristo. Y está pintándolo en ese momento entonces como el Padre eterno sobre su pueblo. En segundo lugar, un último detalle. Porque no solo es Padre, sino como dijimos, es Padre eterno. Padre eterno, Padre de la eternidad o Padre de la perpetuidad. Aquí es importante señalar y recalcar que es tener la eternidad y gobernar sobre la eternidad. No solamente es parte suya la eternidad, sino también gobierna sobre la eternidad. Toda la eternidad es de gobierno de Él. Me da curiosidad los teólogos cómo a veces tratan de
explicar algunas cosas y hablan entonces de la eternidad pasada y la eternidad futura. Hermanos míos, eso no existe. En la eternidad no hay tiempo, no hay pasado ni futuro. Es eternidad y simplemente se tiene que mencionar así. Pero entonces nos damos cuenta que cuando se está describiendo al Mesías, está hablando de alguien que tiene gobierno no solo en esta época temporal, sino en todo lo que existe. En el tiempo y fuera del tiempo. Es un Padre de la eternidad, es decir, es Señor de la eternidad. Esto tiene mucho que ver con lo que al inicio había dicho el pasaje. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y dice, el gobierno descansará sobre sus hombros. Él es el gobernante, el rey y gobernante eterno. Pero aquí es interesante que si está hablando de eternidad, por consecuencia está hablando del nuevo pacto que es eterno. Miren lo que dice Ezequiel 37, 26. Haré con ellos un pacto de paz. Y dice, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Ahora, esto no lo vamos a entender si no lo contrastamos debidamente con el antiguo pacto. El pacto en donde está viviendo Isaías. El pacto donde está gobernando Acaz. Este hombre malvado que está llevando a la destrucción al pueblo, en donde los pueblos son destruidos por los gobernantes. Sin duda alguna, cuando nosotros vemos el nuevo pacto, el peligro de ser destruidos por un gobernante termina con Cristo. No puede ser destruida nuestra fe. Por eso Pablo se toma su tiempo para hablar a los romanos y les dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada, haciendo un resumen, ninguna cosa eterna, porque este pacto es eterno. Él llegó para quedarse. No llegó de visita, así como nosotros tenemos visitas en la Navidad o el Año Nuevo y se van al otro día o se van la misma noche. Él llegó para quedarse. Se instaló y dijo, este es mi lugar. Este es mi gobierno. Esta, tu vida, ya no es tu vida, es mi vida. Soy gobernante eterno y te llevaré aún más allá de la muerte. Te gobernaré y estaré contigo. Así que cuando nosotros vemos por eso el anuncio de Lucas 1:33, tiene mucho sentido. Y reinará sobre Israel para siempre. Y añade, su reino no tendrá fin. Estamos ya en el gobierno eterno. No estamos esperando que venga Cristo a iniciar un gobierno milenial que dure 1000 años, si ya tenemos el gobierno de la eternidad. Nosotros ya ni siquiera la muerte podrá cortar el seguimiento y la historia. Tenemos la garantía de que el gobernante paternal estará con nosotros para siempre. La era del gobierno justo y próspero llegó en Cristo. Y eso es lo que celebramos. Y mire, la controversia sobre la Navidad, si se debe celebrar, si no se debe celebrar, si es de origen pagano o si no lo es, no es que no sea importante, sino que lo que es importante es el mensaje de la Navidad. La natividad estaba hablando del gobernante que cambiaría todas las cosas por ser el Padre eterno. Déjeme concluir con una especie de resumen de lo que hemos dicho. En primer lugar, tenemos que decir que el profeta Isaías, no está confundiendo la personalidad del Padre con la del Cristo. No es cierto, señores unitarios. No es verdad. No está demostrando que el Padre y el Hijo son la misma persona. Sí dijo él, uno somos, pero no está hablando de ser uno solo. Está más bien describiendo el carácter del gobernante. Está hablando de esa característica tan especial que nadie más tendría. Un gobierno paternal. Segundo lugar, destaca la divinidad del Mesías por su eternidad. Por supuesto, es innegable. ¿Quién puede ser eterno? Solamente Dios. Así que cuando habla del Mesías, nosotros tenemos que decir efectivamente, es cierto.
tiene que ser Dios. Tercer lugar, demuestra que solo Cristo puede revelar la personalidad del Padre. Ojo con esto. Solo Cristo puede revelar la personalidad del Padre, porque el Señor Jesús dijo en Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno. Y en Juan 14:9, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Es decir, nosotros no podemos entender a Dios el Padre si no miramos antes a Cristo. No está reduciendo a un solo ser, sino está explicando la manera como se dan a conocer. Y el conocimiento del Padre es solamente por medio de Jesucristo. Por último, en cuarto lugar, tenemos que decir que el gobierno eterno del Cristo es paternal. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos, tristes? Nos hemos sentido abandonados sin tener por qué estar. Estaba yo escuchando en estos días, estaba mi esposa comprando algo en la farmacia y escuché esa canción de Luis Aguilé, por esta y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Y dice dentro de sus estrofas, seguramente la voy a buscar, porque yo fue lo que hice. Dice dentro de sus estrofas, si tú te acuerdas de tu madre, o de un hijo que ya no está, en lugar de que estés caminando sombrío allí en medio de la nada, dice, recuerda que tienes un lugar a donde llegar. Y es emotivo, ven a mi casa esta Navidad. Me pongo a pensar, usted y yo que nos lamentamos tanto por nuestras desgracias. Usted y yo que nos desanimamos tanto y que nos llenamos de expectativas tan negativas, porque eso sí somos los seres humanos. ¿Por qué no tomar el tiempo y decir, Señor, puedo cenar contigo? ¿Puedo sentarme a tu lado? Él no va a decir, ni aguantas nada, no soportas nada. Él, como un padre tierno, lo abrazará y le dirá, te entiendo, te comprendo. Yo también tengo sentimientos. No es alguien que es solamente justo y perfecto y santo, sí lo es, sino es alguien tan cercano. Ayer en la noche me desperté de pronto y se me fue el sueño un momento y dije, Señor, ¿por qué a veces somos tan fríos contigo? ¿Por qué tiene que venir una tragedia, un llamado de atención, para entonces venir y decir, sí, Señor, aquí estoy? ¿Por qué no disfrutamos el tiempo contigo? Y lo estaba yo diciendo para mí. ¿Cómo hemos desperdiciado el tiempo? A veces con el celular, a veces con problemas infructuosos, cuando que deberíamos de estar tan apegados al Padre diciendo, allí estás. Y lo que va a recibir de respuesta es, sí, hijo, ¿qué quieres? Aquí estoy. Esto sería de esperanza y de consuelo para el pueblo de Judá, que en ese momento estaba sufriendo por los malos gobiernos. Mire usted y a mí, qué bendición tenemos de tener a nuestro Cristo. Padre, te agradecemos entonces, porque si no hemos reflexionado lo suficiente en esta época próxima de Navidad, tenemos que mirar nuevamente tu retrato para consolarnos, para poder, Señor, descansar en estos tiempos. Muchos ven este tiempo como una época depresiva, una época de tristeza por los que nos faltan, sin darnos cuenta que te tenemos todavía a ti y que los que amamos están en ti. Así que lejos de ver este tiempo como una ventana a la tristeza, que lo veamos como los de Judá lo vieron en tiempos de Isaías, como una expectativa tremenda de felicidad y de alegría.
Este es nuestro tiempo de paz, nuestro tiempo de alegría, nuestro tiempo de acordarnos y de disfrutar a los que tenemos y a los que no están, pero que tenemos en Cristo. Este tiempo, Señor, es bendecido por ti. Déjanos entonces alegrarnos en Cristo. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que le diste a Isaías para ese pueblo desesperanzado, para nosotros es una realidad que palpamos día con día. Cada vez que se abren nuestros ojos, allí estás tú como Padre de amor. Gracias te damos por tu palabra. Celebramos tu amor en el nombre de Jesús. Amén.